Buen día. A continuación les hablaré del capítulo 7 del libro Sálvese quien pueda, que tiene como título Edúquese quien pueda, el futuro de los docentes. El canal CNN entrevistó al profesor Einstein, el cual era un pequeño robot y cuyo nombre hacía honor al físico Albert Einstein. El fin de este robot es revolucionar la manera monótona y convencional de la educación mundial. Este robot tenía varias características. Por ejemplo, podía mover los ojos para todos los lados, se reía y hasta sacaba la lengua. Además tenía 50 movimientos faciales y podía caminar. Riskin empezó la entrevista explicando que el robot podría explicar la teoría de la relatividad de varias formas, según las fortalezas y debilidades de los estudiantes. El profesor Einstein era el primero de muchos robots que revolucionarían la educación, enseñando a los estudiantes de una manera mucho más divertida, didáctica y eficaz que la de los maestros convencionales. El profesor Einstein dijo que todos los individuos somos únicos. Algunos aprendemos visualmente y otros perceptivamente. Así que nosotros modificamos constantemente la forma de presentar los temas según la forma personal del aprendizaje. Si el profesor Einstein no logra que entiendan lo que él explica, seguirá intentando y cambiando la forma de presentar el tema o la información hasta que la entiendas. Los maestros dejarán de impartir conocimientos. En la entrevista se vio el potencial que tienen los robots como tutores de escuelas y de nuestras casas. Un punto a favor es que podrían tener paciencia ilimitada, que nunca se cansarán de oír las preguntas de los estudiantes. También estarán disponibles las 24 horas del día y en cualquier lugar, que es lo más importante, ya que en muchos rincones del mundo no hay suficientes docentes para cumplir esta labor, aunque no desplazarán a la mayoría de los docentes, solo reemplazarán varias de sus funciones actuales. Hasta ahora, los maestros enseñaban a los docentes donde impartían sus conocimientos, pero desde que el buscador de Google, YouTube, Sira y otros sistemas virtuales comenzaron a responder nuestras preguntas, ya el docente no es solo para responder diferentes preguntas por parte de los estudiantes. Los docentes serán motivadores, consejeros y terapeutas personales. Los docentes tendrán que reinventarse y convertirse en motivadores, consejeros académicos, guías espirituales y terapeutas personales. Todavía podrán enseñar algunas cosas como la curiosidad intelectual, la iniciativa personal, la flexibilidad mental, el trabajo en equipo y la conducta ética, porque los robots no están aptos para ellos. Por lo tanto, los docentes se enfocan en que a través de los conocimientos hacer a los estudiantes personas de bien moralmente y éticamente para así hacer que ellos tomen buenas decisiones. En menos de 5 años todos tendremos un robot en casa. Según Riskin, los robots personales llegarán a los hogares en los próximos 4 a 5 años, ya que hay personas que tienen robots bomba, una aspiradora. Así que podemos decir que en términos de robots personales como el profesor Einstein, creo que de 3 a 5 años mucha gente ya los habrá adquirido para todo tipo de aplicaciones, como para la medicina, guarderías escolares, supervisión de aulas, aplicaciones para estudiar y muchas más. Es importante nombrar que el profesor Einstein salió a la venta en el 2017, que por curiosidad y necesidad mucha gente lo estaba comprando. Se decía que una tablet de programas
podría revolucionar la educación y reemplazar a los estudiantes, pero el pronóstico fue erróneo. Asimismo, se piensa que puede pasar con los robots tutores. Por esto mismo, la organización XPLITZER anunció un promedio de 15 millones de dólares para quienes inventen un robot o dispositivo que pueda enseñarles a leer y a escribir sin la participación de ningún maestro a los niños analfabetos de Tanzania. ¿Nos van a espiar los robots en nuestros hogares? Podemos pensar que los robots con ojos y oídos pueden llegar a invadir nuestra propia privacidad, ya que nadie nos asegura que no nos están grabando. Riskin aseguró que el profesor no retiene ni transmite ninguna información y cuando la cámara graba es para reconocimiento del rostro y los micrófonos solo transmiten señales de voz. ¿La realidad virtual revolucionará la enseñanza? La realidad virtual y la realidad aumentada será una herramienta para la efectiva como los robots para una enseñanza visual al máximo. ¿Esta herramienta otorga superpoderes a los docentes? Esto puede llevar a sus estudiantes a lugares exclusivos sin tener que salir de las aulas. Google tiene ya 500 aplicaciones que permitirá que los estudiantes exploren en espacios exterior o en el mar. Como la realidad virtual cambiará la manera de experimentar las cosas. ¿Confundirán los niños la vida real con la realidad virtual? La realidad virtual dará una nueva revolución tecnológica, igual que lo fue los celulares, pero advierte que hay que considerar algunos desórdenes psicológicos, neurológicos, la adicción y el aislamiento social, memorias falsas y los problemas de visión. Esto puede llevar a jóvenes y adultos a presentar tendencias represivas u obsesivas compulsivas. ¿La tendencia del futuro serán las clases al revés? La realidad virtual y los robots maestros acelerarán enormemente las nuevas tendencias de las clases al revés, las cuales están poniendo la educación tradicional patas arriba. Los jóvenes estudiarán en sus casas como lo hicieron en una época, pero la diferencia de la tecnología, como lo son los visores de la realidad virtual o sus robots, y harán tareas en la escuela con ayuda del profesor, es un sistema que está probando ser mucho más efectivo que el tradicional. Lo importante no es la enseñanza, sino el aprendizaje. Aquí se nombra el concepto de las clases al revés, donde enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza. Es el modelo de educación democrática que se ha ido implementando por Jacob en varias escuelas de Israel. En estas escuelas son los niños quienes toman las decisiones sobre qué quieren estudiar y cómo se debe desarrollar. Los estudiantes pueden decidir ciertas políticas escolares. La idea central de la educación democrática es que los niños aprendan mucho más fomentando lo que el niño quiere ser cuando grande. La prioridad número 1 de los educadores es ayudar a los niños a encontrar su pasión. La prioridad número 1 de Diamondis dijo que tenía pequeños que estaban en jardín de infantes. Después de estudios, el tema era buscar una escuela la cual cumpliera 3 características. Una escuela que le ayude a los niños a encontrar algo que los apasione.
la exportación espacial y búsqueda de nuevos mundos. La primera prioridad debe ser que encuentre algo que los apasione. La pasión despierta el interés y la curiosidad intelectual y es uno de los principales regalos que le puede dar la vida. Prioridad número 2 de los maestros, fomentar la curiosidad. La segunda prioridad entre las habilidades blandas que enumeró Diamandis fue la curiosidad, donde se debe fomentar las preguntas constantemente, ya que esto es lo que lleva a la experimentación y el descubrimiento de nuevos saberes para nuestros niños, evitando que se vuelvan perezosos. Según Diamandis, la clave está en el proceso de hacer preguntas, de crear y probar una hipótesis y en la experimentación constante hasta que se encuentre la verdad. La prioridad número 3, enseñar la perseverancia y a no rendirse ante el fracaso. La tercera prioridad que enumeró Diamandis fue enseñar la persistencia y la tolerancia al fracaso. Esto hace importante tener objetivos a largo plazo sin dejarlos nunca, sin importar las circunstancias, ya que las tecnologías avanzan rápidamente. El éxito suele ser el último eslabón de una cadena de fracasos. En todo Asia y América Latina todavía existe una gran necesidad de crear una cultura de tolerancia social hacia el fracaso individual. ¿Acaso los docentes no deberían enseñarles a los jóvenes desde muy niños la importancia de no dejarse opacar por el fracaso en todas las escuelas? Y es algo que los docentes pueden hacer mucho mejor que las máquinas y los videos de realidad virtual. La ética y la empatía pueden enseñarse. Como se decía al comienzo de este capítulo, la tecnología va a reemplazar a los docentes. Los docentes deberán dar problemas morales a los estudiantes para que ellos entiendan los dilemas de la vida y así les den una solución a esto. Hacer como experiencia a las circunstancias de la vida cotidiana. El bachillerato debe enseñar el trabajo en equipo. Empecemos por una de las preguntas que nos puede ayudar en nuestra labor docente. ¿Cuáles eran las principales habilidades que necesitan los egresados de bachillerato? La respuesta casi unánime de las compañías fue que querían jóvenes con habilidades blandas como el trabajo en equipo, la voluntad de aprender cosas nuevas, la flexibilidad para adaptarse a cambios y la ética de trabajo. Con esto podemos preguntar qué deberían hacer las escuelas para ponerse al día y ayudar a reducir el desempleo juvenil que está aumentando en el mundo. Las escuelas deberán enseñar más habilidades de trabajo en equipo, donde los países deberán invertir más en el sistema de educación vacacional. La Escuela de Robótica del Corea del Sur es una escuela vacacional pública donde los estudiantes se especializan en la fabricación y el mantenimiento de robots. Cuando los jóvenes surcoreanos ingresan al bachillerato pueden escoger entre escuelas públicas de orientación académica y escuelas públicas de orientación vacacional. Estas escuelas son financiadas por el gobierno. La Escuela de Robótica del Seúl es la joya de la corona entre las escuelas vacacionales del Corea del Sur. Tiene 70 profesores y 70 asistentes de profesores, o sea, un promedio de un profesor por casi cada 5 alumnos. Yo estudio un promedio de 16 horas por día. Un promedio de una joven de 17 años a punto de graduarse de la Escuela de Robótica de Seúl. Aunque nunca dejé de sorprenderme, esta historia las había escuchado antes en China y Japón. Los estudiantes asiáticos estudian no solo muchas horas más por día, sino que por año, que otros países estadounidenses, europeos y latinos.
La crisis de las universidades. Para muchas personas no es un secreto que las universidades, o sobre todo sus carreras tradicionales, corren el peligro de volverse irrelevantes en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido. En esto podemos decir que nunca se graduarán en la universidad, dado que hoy en día tu rating vale mucho más que un diploma universitario. Hablemos de una pregunta que nos debería interesar a muchos. ¿Cómo te imaginas la educación terciaria en algunos años? Habrá un sistema de entrenamiento práctico en el cual se pedirá a los estudiantes que tomen minicursos y desarrollen durante 4 años un proyecto específico que tenga una aplicación real. También se puede decir que lo más probable es que surjan nuevas instituciones al margen de las universidades tradicionales. Esto hace que con el tiempo se vaya a una universidad sí o que se encuentre al mejor experto en la tecnología y pueda aprender de él en un futuro. El mito de los triunfadores que no terminaron sus estudios. Puede que Ismael está en lo cierto cuando habla de la devolución de los títulos universitarios tradicionales en el mundillo de los programadores, pero no es un fenómeno generalizado en el mercado laboral. Por el contrario, creo que los títulos universitarios son y seguirán siendo un requisito importante para el éxito laboral, aunque como propone Ismael, puedan venir otras instituciones que no serán necesariamente universidades. El auge de los cursos en línea. Los cursos universitarios en línea demuestran la educación terciaria tradicional está en crisis y cada vez una mayor caridad de plataformas independientes de profesores universitarios están ofreciendo diplomas en abierta competencia en las universidades tradicionales, demostrando que la universidad tradicional debe renombrar muchos más campus. Futuro de las universidades: 50% presencial, 50% en línea. En la entrevista con Rafael, el presidente MIT aseguró que la mejor universidad coincidió que las universidades tradicionales corren peligro, entonces estas deben entrar en la ola y ofrecer clases presenciales y virtuales en proporciones iguales. Se acabarán las carreras tradicionales por la sencilla razón de que los conocimientos técnicos que reciben son anticuados. En lugar de la universidad de convertir en una fuente de educación permanente, en lugar de pagar por 5 o 6 años y obtener un diploma, vas a pagar por pertenecer y estar aprendiendo continuamente. Los estudiantes entran y saldrán de la universidad toda la vida. Julio, el presidente de la Universidad de Miami, coincide que las universidades tendrán que convertirse en centros de educación permanente para la gente de todas las edades. Según Julio, hay 3 niveles de aprendizaje en la educación superior: el informativo, el formativo y el transformativo. Los 3 son muy diferentes. El aprendizaje informativo es la transmisión de información y destrezas concretas. Es mejor para la educación en línea, pero también debe ser formativa, ya que debemos desarrollar el pensamiento crítico y formar dicha ética. También debe ser transformativo para formar agentes de cambio, desarrollar capacidades de liderazgo.